Bueno, compañeros, vamos a comenzar. Ya conforme vayan llegando los compañeros, vamos a, bueno, que se vayan integrando a la clase. Ahora se va a hacer clase igual que en esa pantalla. Tengo unos problemas con mi cámara, entonces vamos a trabajar desde aquí. Veamos en la clase de ayer ya lo que era una parte final de los decodificadores, el demultiplexor y un codificador, que son al final eran circuitos combinacionales en las cuales nada más podemos asignar, dependiendo entradas, obtener una salida. Veamos en el caso del decodificador que dependiendo de tus entradas puedo tener 4 salidas. Pero de esas 4 salidas nada más podía tener activada una de ellas. En el caso del demultiplexor era un decodificador, pero agregándole un enable. Ese enable era el que prácticamente me iba a controlar el decodificador. Si el enable no estaba activado, no podía mostrar ninguna salida. Y finalmente mostramos el decodificador, perdón, el codificador, que aquí este codificadores tenían muchas entradas y pocas salidas, pero esas entradas lo que nos daban era que, dependiendo de cuál entrada yo seleccionara, porque además podemos seleccionar una entrada, obtendría cierta salida, ya sea un código, por ejemplo, que las salidas sean, pero si tuviéramos un codificador de 4x2, que tuviéramos 4 entradas, 2 salidas, y al final de la salida tuviéramos salidas con las dos con 0, una salida con 1 y otra con 0, o las dos salidas con un 1, dependiendo la entrada que seleccionáramos. Vimos ayer que podemos tener varias combinaciones de estos codificadores. Por ejemplo, ya veíamos que podemos tener un codificador de 4x2 o de 8x3, es decir, tenemos 8 entradas y 3 salidas. Ahora, ¿cómo sería? Ayer vimos ese codificador de 4x2, pero ¿cómo sería hacer uno de 8x3? Pues bueno, aquí vamos a poner rápidamente cómo sería el codificador. Y pongo cod 8x3. Igual que tendría 8 entradas. Tres, 4, 5. Quizá tengo 8 entradas. Perdón si se ve un poco chiquín. Y 2 salidas. Bueno, perdón, 3 salidas. Entonces comentábamos. Yo aquí esas salidas van a ser como si fueran mis entradas del decodificador. Aquí tendría X, Y y Z. Aquí serían de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6 y de 7. Entonces comentábamos, dependiendo cuál entrada seleccionábamos, al final tendríamos una salida. Por ejemplo, si seleccionamos o enviamos un 1 o un alto a esa entrada, a la salida podríamos tener que todas las señales valen 0. Si yo tengo un 1 en esa entrada y todas las demás valen 0, podemos tener un 1 en X y tanto en Y como en Z tendríamos 0. ¿Ok? Entonces, sí sería el decodificador. Ahora, si ustedes quieren, bueno, como vimos en la clase, en la primera clase, bueno, en la clase del miércoles, en la que vimos que los circuitos codificadores, pues utilizan demasiadas compuertas, pues se creen, ya existen codificadores en circuitos integrados. ¿Cuál es? Vamos a poner aquí uno muy básico, de 4 entradas, 2 salidas, ¿ok?
que es el siguiente. Sería el 74 LS 147. Ese sería el circuito integrado para un codificador de 4 a 2. Y el circuito está formado o está compuesto por esta manera. Tenemos las 4 entradas. Tenemos aquí un X0, X1, X2 y X3. Y aquí tengo salidas que serían A0 y A1. ¿Ok? Entonces, eso sería de 4 a 2. ¿Cuál sería la tabla de verdad de esta compuerta? Aquí vemos que pues, son 4 entradas, 2 salidas. Vamos a ver la tabla de verdad de este codificador. Aquí sería X3, X2, X2, X1 y X0. Aquí tendríamos A1 como salida, A0, pero aquí hay otras dos salidas, que sería una ES y una ES. Perdón, E0. Aquí va a cambiar un poquito la parte del decodificador. Va a depender mucho de la combinación concreta de X0, X1, X2, X3. Por ejemplo, aquí voy a colocar cómo sería la tabla, ¿no? Y ahí está. Entonces son todas las posibles combinaciones que podríamos tener. Ahora, a la salida tendríamos esto.
Cuando tenga 0 en todas las entradas, voy a tener un 0 en A1, 0 en A0, 0 en esta parte de GS y 1 en la parte de E0. ¿Qué me marcan estos? Que la entrada, o no tenemos ninguna entrada está encendida, por lo tanto el E0 nos va a activar. Aquí sería GS y E0. Esas son más como de indicaciones. Cuando tengamos activada nada más 1, X0, tendríamos aquí en A1 0, en A0 1, pero ya con GS nos dirá que estamos teniendo alguna entrada con 1 y todas las demás, y E0 pues nos va a dar 0. De hecho, E0 da 0 en todas las demás. Y GS nos va a dar 1 cuando detecte que existe por lo menos una entrada activada. Aquí en E0 tenemos aquí, perdón, 1. Tendríamos las siguientes con posibles combinaciones. Tenemos esto. Si por ejemplo yo tengo aquí el valor de 0,001, vemos que no me va a dar nada tanto en A1 como en A0. Si tengo activado X1, vemos que tengo 1 en A0, igual que si yo tengo X1 y X0 activado. Si nada más tuviera X2 activado, vemos que nada más tendría A1. Si tuviéramos, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, veo que se activaron los dos. Y eso sería nada más lo que tendríamos. De hecho, ahí está el codificador. Si yo selecciono nada más X0, los dos valen 0. Si selecciono cuando X1 nada más es activado X1, veo que nada más tengo en A0. Si tengo que X1, X2 nada más está activado, veo que nada más tengo A1. Y si nada más tengo activado X3, veo que la salida me da los dos 1. Pero también vemos que qué podría pasar o qué salidas puedo obtener si yo activo más entradas. Vemos que si, por ejemplo, yo activo entradas arriba bueno, todos han salido con X3 o X3 siempre se han salido y yo hago una combinación, pues veo que no cambia realmente los valores. Se sigue manteniendo X3. Realmente el que está mandando que encienda los dos es este, X3. Al igual que X2. Si vemos que es activado X2, pero está apagado X3, me va a dar a la salida A1 con un alto y A0 con un bajo. Vemos lo mismo acá. Cuando tenemos un X1 encendido y X3 y X2 están apagados, vemos que nada más a la salida voy a tener A0 con 1. Nos vemos aquí. Y finalmente esa parte, cuando tenemos un X0 encendido y todos los demás están apagados, obtengo a la salida ceros, que es los códigos, los tablas de verdad que hemos estado viendo en esas clases. De hecho, en la clase de ayer vimos un código similar. Ahora, ¿qué tenemos de extra? Pues esta parte de GS y E0. Si observamos que si ninguno de los valores de X de entrada está encendido, pues me va a marcar un alto en E0, diciéndome que, pues bueno, no tenemos ninguna entrada. Al momento en que se activa cualquiera de las entradas, vemos que todos los valores valen 0 y me activa GS, diciéndome que una entrada, bueno, que las entradas están siendo habilitadas.
Muy bien, jóvenes. ¿Dudas con esta tabla o con con este codificador de 4×2? Profe, una pregunta. Sí. Este, entonces significa GS que una de las entradas está activada, ¿verdad? Si con cualquiera de una que ya esté encendida, ya se habilita GS, es como una bandera. Se va a activar cuando ya detecta alguna entrada encendida. Y E0, pues prácticamente es igual a la bandera, pero a la inversa. Se va a activar cuando no tengamos ninguna activa. Ah, ok, gracias. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bien. Ok. Entonces, esas son la parte del decodificador. Vemos que aquí tenemos ya un circuito integrado que se puede comprar y va a respetar sí o sí esta tabla de verdad. Muy bien, pasamos a otro circuito combinacional muy utilizado. Voy a borrar esto. El siguiente circuito se llama multiplexor. Este multiplexor, su gran característica es que tiene muchas líneas o muchas entradas, pero solo una salida. A diferencia de lo que vimos ahorita del decodificador, que tiene varias entradas y varias salidas, pero donde sigue habiendo más de una salida. Por ejemplo, vimos ahorita el de 4×2, el de 8×3, pero en el caso del multiplexor solamente vamos a tener una sola salida. Ahora, ¿cómo sería ese circuito? Sería de la siguiente manera. Perdón si se ve un poquito chueco. Esos son compuertas OR. Esas compuertas OR van a estar dadas, van a ser conectadas todas juntas a una compuerta, perdón, esas compuertas AND van a estar conectadas a una compuerta OR muy grande, donde obtendremos una sola salida. ¿Y de quién va a depender salida? Por ejemplo, aquí voy a tener una entrada que voy a llamar I0. Aquí voy a tener otra que voy a llamar, perdón, I2. Aquí otra que voy a llamar, perdón, I1. Ese sería I2. Y de aquí voy a tomarla como si fuera I3. Pero ojo, eso va a ser controlado por otras dos salidas, o por otras dos entradas. Esas son mis entradas, ¿no? Eso es lo que quiero, yo lo que quiero que aparezca una de ellas a esa salida.
pero alguien me tiene que controlar esa salida. Por ejemplo, porque yo activo cualquiera de estas y veo que pues, al final esa es una OR. Y recordamos que la OR pues suma las entradas. Puede darme esta y al final no quiero esta, quiero esta. Pues van a ser controlados por unas entradas utilizando esas compuertas. Entonces vamos a ver su tabla de verdad para comprender un poco más. ¿Qué serían unas llamadas S1, perdón, S0, no, S1 y S2? Esa la conecto hasta acá. Una de estas va para acá. Una de esas S2 va hacia aquí. De esta S2 va para acá. Y una S1 va para acá. Y de aquí conectamos tanto S1 no negada y S2 tampoco negada. Entonces, la primera van a estar todas conectadas negadas S1 y S2. La segunda va a tener negada S1, pero S2 va a estar normal. La que sigue va a estar S1 no negada y S2 negada. Y al final las dos van a estar S1 y S2 sin negación. Utilizando esta pequeña combinación, yo voy a seleccionar cada una de esas entradas. ¿Por qué? Recuerden, si yo aquí tengo, por ejemplo, negación y negación, 0 por 0 me va a dar un 0. Vamos a la tabla de verdad. La tabla de verdad de este circuito multiplexor va a ser la siguiente. Pues de mis entradas va a ser y 0 y y 0 y 1 y 2 y 3. Por tanto, aquí tendría mi salida, bueno, mis entradas de S1 y S2. Y finalmente la salida que voy a llamar Y, que sería esto. Yo lo que quiero al final de salida es este tipo de entradas. Yo tengo aquí, por ejemplo, habilito I0. Sería así. I0 habilitado, I1 habilitado, I2 habilitado y I3 habilitado. Y me va a controlar qué salida quiero obtener. Pues bueno, esas entradas S1 y S2, por ejemplo, si yo quiero tener, vamos a tener ese tipo de combinaciones. Obtendría a la salida esto. I0, I1, I2, I3. Realmente el que me va a estar controlando qué salida voy a querer va a ser
las S1 y S2. Por ejemplo, si yo activo, tengo S1 y S2 en ceros, automáticamente yo le puse aquí que tanto la primera entrada va a tener activados los inversores. Si por ejemplo yo tengo activado aquí 0 y aquí 0, pues bueno, pasa por el inversor y aquí valdrían 1, irían para acá y obtendría lo que tenga en I0. Si checamos con las demás, si aquí tengo 0, aquí tengo 0, aquí tendría un 1, pero como esto sigue valiendo 1, bueno, sigue valiendo 0, en dado caso, no me activará nada, o me seguirá dando el 1 de esta señal. Realmente el que me va a estar mandando sería este. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, de aquí de esa señal, yo tengo activado este S1 con 0. Si aquí es 0, aquí sería 1, pero esta señal sacamos de S2. Entonces sería un 0. Por lo tanto, pase lo que pase aquí, esto valdrá 0. Checamos con I2. I2 está agarrando I1 de acá, pero I2 de este lado. Perdón, estos dos de este lado, aquí sería un 1, pero aquí sería 0. Y como sigue siendo una compuerta AND, aquí valdría 0. Al igual que en esta. La agarra señales de S2 y S1 sin negación y valdría 0. Por lo tanto, la única señal que va a estar respetando va a ser I0. Ahora, aquí me marca que va a agarrar el valor de I0. I0 aquí, sabemos que como estamos hablando de circuitos digitales, puede tener el valor de 1 o el valor de 0. No importa cuál sea, de hecho aquí no estoy diciendo que va a valer 1, sino va a valer el valor que yo tenga aquí. Checamos con la compuerta S1, bueno, con la combinación S1 en 0 y S2 en 1. Vemos que nos marca que va a ser esa entrada, la que va a leer. Vemos si es cierto. S1, aquí valdría 0, aquí tenemos un 1 y vemos que efectivamente va para acá. Pero S2 va directo a su señal de entrada, que sería un 1. Por lo tanto, solamente va a leer esta pequeña entrada de aquí. Y es lo que tenemos a la salida. Al igual que en la entrada I2, que nos pide que sea S1, 1 y S2, 0. Vemos que aquí lo activa y S2 la agarra de esta línea. Y finalmente S1 y S2 los va a agarrar de aquí, que valen 1. Si vemos aquí los demás, pues valdría 0. Por lo tanto, gracias a ese circuito multiplexor, solamente voy a tener esa salida. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Profe, Sí. no sé si podría explicar la parte de la tabla, bueno, donde las entradas con la de salida. Es que no lo entendí. Aunque vamos a hacer una simulación en Proteus para ver un poquito más esa parte de estas entradas S1 y S2. Creo que aquí está un poquito la confusión, me imagino. Sí, profe, gracias. Sí, nada más quebra el programa y ya vemos esa parte. Ok. Aquí está Proteus. Entonces vamos a realizar el circuito rápidamente. Tenemos unas compuertas NOT.
tenemos unas OR, perdón, acá tenemos una OR, pero vamos a hacer una OR de más entradas. Bueno, una AND. Y la tenemos aquí nuestra compuerta OR de 4 entradas. Y nuestras compuertas AND de 3. Tenemos una. Y aquí conectamos nuestras entradas. Aquí van a estar activadas por. Bueno, faltarían las compuertas NOT. Sería S1. Ahora lo de aquí. Y faltarían las entradas, que serían los estados lógicos. Aquí tendríamos I1, I2, perdón, I0, I1, I2 e I3. Y faltarían las entradas S1 y S2, que suban por acá. Y conectamos este aquí. Y ese aquí faltaría este hilo. Se ve un poquito raro, pero sería de aquí. Este. De aquí. Y ya está. Y nos faltaría un LED. Y arrancamos el simulador. Como tengo activado 0 y 0 en esa entrada, me va a dar la salida de acá. Por ejemplo, si yo activo, veo que me activó la salida. Pero ¿qué pasa si yo quiero activar cualquiera de las salidas? I1, I2, I3. Pues veo que no habilita ninguna. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa combinación, va a habilitar solamente esta. Me va a dar la salida de esto. Yo cambio la combinación y de S1 lo dejo en 0 y S2 lo pongo en 1. ¿Cuál va a ser la que me va a habilitar? Pues va a ser esta. Vemos que con I1 pues tampoco lo habilita, ni I2 tampoco, ni I3. Solamente va a darme esa salida, lo que yo tenga aquí. Cambio de combinación. S1 vale 1 y S0 vale 0. Con esto, digo que nada más, bueno, aquí sería, faltaría aquí. ¿Qué combinación es esta? Sería esta, tengo que ir a las dos, solamente el de esta, valdría bajar esto para que lea así. Ahora sí. Con S1 en 1 y S2 en 0, pues me va a activar esta.
Y finalmente, como podemos ver, si yo tengo activadas las dos, pues solo va a haber I3. Entonces con esto vemos cómo es el multiplexor. Solamente dependiendo de la selección de los valores de C1 y C2, voy a tener activada solamente una salida. No sé si tengan preguntas, comentarios, dudas.